Bienvenidos a este fascinante viaje hacia el pasado, en el que descubriremos la vida y los misterios que rodean a una de las figuras más intrigantes de la historia, Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Acompáñenme en este recorrido mientras desentrañamos la verdad detrás de esta enigmática mujer del siglo XVI. Linaje y orígenes. Nuestra historia comienza en el Reino de Hungría, en 1560, cuando nace Elizabeth Bathory en una familia noble de linaje antiguo y poderoso. Desde muy joven, Elizabeth fue educada en las tradiciones y creencias de la época, que incluían prácticas alquímicas y mágicas para mantener la salud y la belleza. Su posición privilegiada y su carisma natural la convirtieron en una figura muy destacada en la sociedad de su tiempo. Matrimonio y castillo. A los 15 años, Elizabeth se casa con Ferenc Nadasdy, un poderoso guerrero y miembro de una influyente familia húngara. Juntos, construyeron el impresionante castillo de Ágdice, donde Elizabeth se convertiría en una mujer de gran autoridad tras la muerte de su esposo. Dentro de las murallas del castillo, Elizabeth disfrutaba de una vida lujosa, rodeada de sirvientes y sirvientas que cumplían cada uno de sus deseos. El lado oscuro. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente vida de privilegio, se escondía un lado oscuro y sádico de Elizabeth. Pronto, se desataron los rumores y testimonios sobre actos de violencia y crueldad que presenciaban los sirvientes dentro del castillo. Elizabeth desarrolló una obsesión por la belleza y la juventud eterna, lo que la llevaría por un camino siniestro y macabro. Leyendas y rumores. Con el paso del tiempo, las historias y leyendas sobre los actos de Elizabeth se propagaron por toda la región. Se decía que la Condesa Sangrienta se bañaba en sangre de jóvenes vírgenes para mantener su belleza y juventud. Estos relatos alimentaron el miedo y la superstición en la sociedad de la época, dando lugar a una imagen diabólica de Elizabeth que ha perdurado hasta nuestros días. Investigación y arresto. Con el aumento de las acusaciones y los rumores, las autoridades reales y la nobleza finalmente decidieron investigar los crímenes de Elizabeth Bathory. Se llevaron a cabo investigaciones y testimonios, y lo que se descubrió fue aún más espantoso de lo que se había imaginado. Se decía que la condesa solía tomar baños de sangre, ella mandaba a traer una doncella virgen para su ritual. La condesa decía que solo la pureza podía mantenerla joven y bella. Muchos de sus sirvientes comentaban que habían visto a Elizabeth beber una copa de las primeras gotas de sangre que caían de las jóvenes por su cuello, y muchos estaban seguros de haberla visto beber del propio cuello de las doncellas como si fuese un vampiro. Decían que era algo muy grotesco de ver. Su boca siempre mantenía un color rojizo luego de sus rituales. Los rumores empezaron a cobrar fuerza. Los sirvientes y pobladores comenzaron a notar que al pasar de los años Elizabeth se veía como una joven de 20, que para la época ella ya debería tener unos 50 años. Su piel era perfecta, su cuerpo parecía el de una joven doncella, se le veía con mucha vitalidad. Muchos en el castillo le temían, porque no era normal que se viese tan joven, pero su sed de sangre no se saciaba. También generalizó su práctica de beber la sangre de forma directa mediante mordiscos en las mejillas, los hombros, directamente del cuello o los pechos, cosa que se le volvió costumbre y ya no le importaba que los demás sirvientes la viesen. En 1609 Elizabeth, por la falta de sirvientas en la zona como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas comenzaron a morirse pronto por las mismas causas misteriosas, lo cual no era raro en aquella época, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil, pero en el internado,
de Castais el número de fallecimientos era demasiado alto. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. Hacia el final muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo o el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Esto era algo que había ocurrido varias veces en el pasado, con sirvientas. Por ejemplo, hubo un relato en el otoño de 1609 que decía así: una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorque y Helena, sus sirvientes más fieles, se enteraron de dónde estaba por los alguaciles, y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo de Achtice por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Elizabeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroska, Fixco y Helena arrancó las ropas de la doncella y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. En su interior, estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo Piroska la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroska y Fixco se dieron al trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas, para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. Elizabeth fue finalmente arrestada, y junto con algunos de sus cómplices, enfrentó un juicio que conmocionaría a la sociedad de la época. El juicio y la sentencia. Durante el juicio, se presentaron testimonios escalofriantes y pruebas contundentes que demostraban la culpabilidad de Elizabeth en la comisión de crímenes terribles. El tribunal quedó impactado ante la brutalidad y sadismo de la condesa sangrienta. Finalmente, Elizabeth fue declarada culpable y se le impuso una sentencia que cambiaría el curso de su vida y su legado. Legado y mitos. Tras su arresto y sentencia, el legado de Elizabeth Bathory continuó creciendo y transformándose a lo largo de los siglos. Su historia ha sido reinterpretada y mitificada en numerosas ocasiones, inspirando obras literarias, películas y leyendas que han trascendido el tiempo y el espacio. Conclusión. La vida de Elizabeth Bathory sigue siendo un enigma envuelto en mitos y leyendas. A través de los siglos, su historia ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura popular. Pero detrás de las exageraciones y la mitología, se esconde una figura compleja y trágica, cuya vida y crímenes nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y las oscuras profundidades de la mente humana. Es difícil saber hasta qué punto son verídicos estos acontecimientos. El placer sádico se considera el motivo más plausible para los crímenes de Elizabeth Bathory, ya que fueron más de 600 víctimas. Al final todo quedará como un misterio histórico, pero lo más interesante es que posiblemente debido a esta mujer, nacieron muchas películas acerca de vampiros y sus costumbres. Espero te haya gustado esta historia tanto como a mí. Si tienes algo que agregar, por favor te invito a que dejes tu comentario, me encantaría leerlo. Dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita, eso apoyaría mucho mi trabajo y estaría muy agradecido contigo.
Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.